más afectuosos. El día de hoy voy a presentarles a nuestro querido amigo Nelson Pineda Brito. Es originario de Ecuador, investigador y ufólogo, con más de 10 años explorando las selvas amazónicas en busca de respuestas a los grandes misterios de la existencia. Ha dedicado su vida a estudiar fenómenos intraterrestres y extraterrestres, así como las potencialidades del ser humano. Autor de 3 libros sobre estas temáticas, Nelson ha vivido experiencias extraordinarias, 17 años de contacto con seres del cosmos y 9 años de interacción con civilizaciones intraterrenas, lo que ha permitido recopilar valiosa información y perspectivas únicas. En esta ocasión nos presenta su conferencia Hermanos del Cosmos y Seres Intraterrestres en Ecuador. Un viaje fascinante que nos invita a ampliar nuestra comprensión sobre la vida más allá y más dentro de nuestro planeta. Bienvenido, Nelson. Saludos, queridos amigos. Mi nombre es Nelson Pineda Brito. Soy ufólogo, soy investigador y contactado. Vivo en el país de Ecuador. Mi país está en la mitad del mundo y está lleno de misterios e información importante, no solo para América, sino para todo el mundo. Hay muchos sitios que yo los denomino los lugares de poder, como son zonas arqueológicas, montañas y hasta una enorme laguna o en un parque que es una reservación acuífera. Hemos tenido la suerte de tener contacto a múltiples niveles con hermanos del cosmos por más de 20 años, pero no solo con ellos, sino con otro tipo de entidades que se denominan seres intraterrestres, más conocidos como los maestros de la Hermandad Blanca. Entre todos ellos forman un equipo de contingencia, de apoyo y ayuda a la humanidad. Vamos a hablarles un poco acerca de la Cueva de los Tallos, que es conocida mundialmente en estos últimos tiempos en especial. Se han hecho películas documentales y se ha ido explorando, investigando este lugar enigmático que hay en mi país, Ecuador. Yo he estado por más de 45 veces en estas cavernas. Ese es un hábitat de hermanos intraterrenos, de entidades intraterrenas, pues hemos tenido una serie de experiencias con ellos y nos han sabido dar información de una forma telepática. Ellos se contactan mentalmente, telepáticamente con los seres humanos. Esta información es acerca de sus orígenes, de dónde proceden ellos, por qué están allí bajo tierra, cuáles son sus objetivos y qué es lo que custodian. Ese es el objetivo más grande de, de estos hermanos intraterrenos. Ellos son los guardianes, los custodios de algo importantísimo para toda la humanidad, que sería una biblioteca metálica. Vamos a hablarles un poco acerca de estas experiencias que hemos tenido ya desde hace más de 15 años en este mundo misterioso, en este mundo bajo tierra. Todo comenzó en el año de 2010, en donde fuimos convocados 13 personas para viajar a las selvas del Amazonas. Y este fue un viaje programado, pero no solamente programado por nosotros, sí, por este equipo de 13 personas, sino fue un viaje programado por los hermanos del cosmos. Nosotros habíamos tenido contacto con ellos durante algún tiempo. Habíamos visto sus naves, habíamos tenido contacto telepático, habíamos recibido lo que se llama psicografías. ¿Qué es la psicografía? Esto es una escritura automática, telepática. Estos seres se comunican con nosotros y nosotros escribimos los mensajes que ellos nos dan. Un día alguien recibió una comunicación telepática psicográfica y en esta comunicación escrita decían estos hermanos del cosmos que se necesita un grupo de gente comprometida para que vaya a conocer, a visitar una de las cuevas, una de las cavernas de los Tallos. Y digo cavernas porque no es solo la cueva de los Tallos, sino son
se debería decir lo correcto, las cuevas de los Tallos, porque es una unión de 7 cavernas. Están en la misma montaña, estarían en la cordillera del Cóndor, así se llama, esa es la ubicación, en el Amazonas del Ecuador, en la provincia que se llama de Morona, Santiago. Entonces se dio todo un proceso para ir a ese viaje y resulta que también nos avisaron en otra psicografía de que ellos darían los nombres de las personas que formarían el grupo. Y extrañamente estaba también mi nombre allí. Entonces, venciendo una serie de dificultades que tuve en esos tiempos de salud, de dinero, situaciones familiares, venciendo todo eso, acudí a ese llamado, pero yo nunca me imaginé que eso iba a cambiar mi vida, que eso formaría parte de mis trabajos, de mis libros, porque he escrito 3 libros ya y los 2 libros hablan de las cavernas Tayos. Entonces acudí con el resto de mis compañeros y estuvimos 4 días allí en esa caverna, 4 días, teniendo todo tipo de experiencias, a veces fuertes, a veces duras, porque se inundó, llovió mucho en la selva y se inundó la caverna. Es una bajada de 80 metros de profundidad. Entonces empezó a llover en la selva, nosotros estábamos la primera noche allí durmiendo en la base de la cueva, que es una base bastante enorme, grande. Pusimos nuestros sleepings y estábamos durmiendo ahí y empezó a caer agua poco a poco y se inundó la cueva. Tuvimos que refugiarnos en otro lugar dentro de la caverna, lugar un poco más alto para que no nos toque el agua. Eh, Empezamos a tener una serie de experiencias con estas entidades intraterrenas. Nosotros sabíamos en teoría quiénes eran ellos, sabíamos algunas cosas en teoría, pero esta vez fuimos y tuvimos contacto con ellos. Fue fascinante todas estas experiencias que tuvimos esos 4 días. Tuvimos experiencias individuales y grupales también. Les voy a comentar una de las experiencias individuales que tuve. Ellos se contactan a múltiples niveles. Estas entidades intraterrenas se pueden contactar holográficamente, o sea, uno les puede observar, así como una especie de película, en tiempo real, ese momento a pocos metros. Se pueden contactar de una forma audible, se pueden contactar de muchas formas, de muchas maneras. Les voy a comentar algunas anécdotas que tuve yo. Em, Cuando bajábamos, antes de que estemos allí, cuando descendíamos todas las personas, solamente tuvimos un guía indígena, se llaman Shuar, es la etnia de los Shuar. Yo les digo Shuaras. Bueno, solamente nos acompañó un guía y este nos contó que se había caído un tigrillo, que sería una especie de gato grande pero salvaje. Sí, no podía haberse caído seguramente. Hay otras dentadas, es imposible que se bote por la boca de la cueva, sí, que alguien sobreviva a la caída, no. Seguramente hay otras entradas que se desconocen, pero que había un tigrillo, que ese tigrillo debía estar ya grande porque él había entrado en algún otro momento y ahora debe estar grande ya el tigrillo porque han pasado varios meses, decía él. Entonces empezamos a bromear acerca de este animal, del tigrillo. Pero a mí me pasó algo muy extraño, que es, estuvimos durmiendo y como se inundó la caverna, yo me tapaba con una especie de capa, o nosotros le llamamos poncho de aguas, ¿sí? Que cubre todo el cuerpo y es como de lona, entonces uno no se moja. Dormía yo en una especie de colchón inflable, había mucho lodo a nuestro alrededor, mucho barro, ¿sí? Por lo que todo estaba húmedo. Yo me tapaba todo el cuerpo hasta la cabeza. Y en la madrugada de una de esas noches, de las primeras noches, yo empecé a sentir que algo empezó a caminar encima del, del, del poncho de aguas. Sentí un peso, sentí las pisadas de un animal. Entonces o sea, me dio mucho miedo y no sabía qué era. Me despertó eso y me quedé ahí y sintiendo que algún animal iba caminando encima de mí. Eso duró esa experiencia tal vez un minuto, un poco más de un minuto,
pero me dio muchísimo miedo y después ya no sentí el peso de ese animal. Me daba miedo también por mis compañeros que estaban a pocos metros de donde yo dormía, porque yo decía que les podía atacar. Después, venciendo el miedo, saqué la cabeza y traté de ver si había algo ahí. No había nada. Les desperté a mis compañeros, les conté esa experiencia que había tenido y traté de buscar evidencia, evidencia de algo, o sea, de algún animal, y busqué encima del poncho de aguas y no había ninguna huellas. Busqué en el lodo, tampoco había ninguna huellas de ningún animal. Entonces mis amigos, pues, me convencieron, porque siempre digo, me convencieron porque no hay otra forma, me dijeron que yo había tenido alguna pesadilla con el tigrillo y que eso era. Entonces yo me quedé pensando y analizando y dije, seguramente fue eso, porque no hay evidencia de ningún animal que haya pasado por ahí. Pero algo extraño sucedió otro de los días que estuvimos en la caverna, algo muy extraño. Mis compañeros con el indígena Shuar se fueron por otro túnel pequeño al principio y después dice que se hizo grande. Yo no les acompañé a ellos, yo me quedé haciendo otros trabajos, otra parte de la caverna. Se fueron por ese túnel y cuentan que encuentran las pisadas del tigrillo. O sea, era real el tema del animal del tigrillo, ¿sí? Encuentran ellos las pisadas y de pronto van siguiendo esas pisadas y desaparecen y se convierten en unas pisadas, digámoslo entre comillas, de un ser humano, pero una pisada enorme. Y ellos se asombran, el indígena Shuar también se asombra y dice, ¿cómo es posible que se terminen las pisadas del tigrillo y se transformen en las pisadas de un ser, de un hombre, pero una pisada bien grande? Inclusive tomaron fotos ellos de esa cosa extraña de las pisadas, de esa transformación, digamos así. Así es que venciendo el temor de ellos también y el indígena también muy sorprendido y también temeroso, se van siguiendo esas pisadas y terminan durante un largo trayecto una laguna interna que hay ahí, que es en donde se hizo el trabajo principal y a la última noche que estuvimos en la caverna. Cuando mis amigos regresan, nos cuentan a los que nos quedamos en otra parte de la cueva y nos cuentan de que la experiencia que tuvieron. Yo me quedé pensando una vez más, entonces posiblemente lo que yo sentí, el peso de ese animal, era cierto, no fue una pesadilla la que yo tuve. Había como una transformación, había como una transmutación, digamos así, muy extraña que estaba pasando dentro de la caverna. Esa es una de las experiencias que comento, amigos, que me sucedió a mí. Otra fue cuando estuvimos en otro momento, en otro lado de la caverna, nosotros utilizamos la herramienta que se llama meditación. Nosotros hacemos meditación para subir nuestra vibración, para subir nuestro rango vibratorio y al mismo tiempo poder conectarnos con otro tipo de entidades, otro tipo de realidades. Al subir nuestro estado vibratorio, estamos listos como si fuéramos una antena y captamos mensajes telepáticos y se puede captar otro tipo de cosas, de energías, pero por medio de la meditación. Estuvimos sentados en total oscuridad porque apagamos nuestras linternas, siempre se lleva una linterna de cabeza, apagamos nuestras linternas, alguien guiaba esa meditación y al final casi de esa práctica, de la meditación, empecé yo a escuchar un sonido bastante tenue, era como un canto, como un, como, como un canto gregoriano, como un canto de esos monjes que cantan como una especie de opereta. Así, pensé que me estaba imaginando, pero ese sonido, ese canto se iba intensificando cada vez más con el paso de los minutos. Y era como que si una serie de entidades nos estaban rodeando a todo el grupo. Se escuchaba clarísimo, yo escuchaba muy claro ya. Sí, esos cantos gregorianos venían cantando, y cada vez iba siendo más fuerte eso. A la final, alguien de los que guiaba la meditación nos indicó que vayamos ya terminando esa práctica, que vayamos abriendo nuestros ojos
Abrimos los ojos y yo me quedé pensando, digo, ¿qué fue lo que escuché? Y mi compañero que estaba al lado me dice, Nelson, ¿escuchaste los cantos gregorianos? Y yo le dije, sí, tú también escuchaste, sí. Y otro compañero que estaba al frente justamente de mí, porque siempre se hace un círculo, me dice, ¿ustedes también escucharon los cantos? Sí, escuchamos tres personas esos cantos gregorianos. Eran ellos, eran estos hermanos intraterrenos que se estaban volviendo a manifestar de otra forma, de una forma audible. En otro momento también de la que estábamos haciendo meditación en otra parte de la caverna, recuerdo que empecé a visualizar como en mi mente unos rostros de energía, unos rostros redondos con ojos, pero eran de energía, eran como de un color fucsia más o menos, sí. Entonces, yo pensé que me estaba imaginando a sí mismo, pero resulta que abro los ojos y les veo proyectados en la pared de la cueva. La pared estaba apenas a 6 metros de donde yo estaba sentado. Y los vi proyectados, eran como cuatro rostros redondos y como que nos estaban observando. Yo no sentí miedo, yo me quedé extasiado viendo eso durante unos pocos minutos y observé estos rostros, como les digo. Eran como de niños, eran unos rostros como alegres, como sonrientes, justamente de color fucsia, y después desaparecieron. También una compañera que estuvo ahí con nosotros en esos 4 días contó que ella había visto algo parecido en otro momento, que como un cuerpo de luz se asomaba de un lado de la cueva y aparecía y desaparecía, asimismo como una especie de proyección holográfica. Todas estas experiencias tuvimos, pero lo más contundente e importante es de que recibimos información de estas entidades por, telepáticamente. Ellos nos contaron quiénes eran sus padres. Y aquí estaríamos entrando en el tema de la Atlántida. Sí, que esto se creía antes que era solamente un bonito cuento, una leyenda, una fábula, pero esto es realidad. Existió verdaderamente la Atlántida. Les voy haciendo como un paréntesis a contar algo acerca de la Atlántida. Em, Cuando la raza terrestre, los primeros seres humanos que fueron creados por entidades cósmicas, por ingenieros genéticos, y fueron creados en el África, al sur del África, eh, ya estaba dada esta civilización que era la Lemuria, ¿sí? Y estas entidades humanas serían nuestros padres, ¿sí? De raza negra, tenían capacidades mentales extrasensoriales. Se dice que se comunicaban con las aves, se comunicaban entre ellos telepáticamente, sabían utilizar mucho sus capacidades mentales. Eran, era una civilización que poco a poco fue creciendo y fue hasta teniendo comunicación con otras esferas, con otras entidades fuera del planeta Tierra. Estas entidades ya habitaban entonces en el planeta y unos hermanos extraterrestres vinieron a vigilar ese proceso, pero se les estaba prohibido cruzarse con los seres humanos. Su función era solamente de chequearles, de vigilarles, de ver cómo estaba el proceso de este experimento, porque estamos formando parte de un experimento. Sí, formamos todo el planeta Tierra con todos los seres humanos, formamos parte de un experimento, de un plan, de una planificación. Entonces ellos vinieron a chequear, pero haciendo caso omiso de, de esa prohibición, se cruzaron con las mujeres terrestres de ese entonces. Estos vigilantes, guardianes y vigilantes, esto está en uno de los libros de,
que no está en la Biblia, pero es otro tipo de libro, está todo esto, sí. Entonces se cruzan, está en el libro de Enoc, ya recordé, está en el libro de Enoc. Se cruzan con las mujeres terrestres y fruto de ese cruce, de ese hibridaje, nacen los atlantes. Entonces, los atlantes, ¿qué serían? Son seres híbridos, son mitad extraterrestres y mitad terrestres. Sí, esos serían los atlantes. Entonces, ya se dio la civilización de los atlantes y se les obligó a que sus padres extraterrestres les eduquen de alguna forma. Y cuando venían e iban estos padres extraterrestres de aquí de la Tierra, les dieron a sus hijos tecnología avanzada, tecnología que utilizaban ellos. Por eso es que en la Atlántida se manejaba tecnología de punta y hasta armas nucleares. Así es. De inicio se convirtió en una civilización muy poderosa, adelantada tecnológicamente, pero la parte tecnológica empezó a superar a la parte ética y moral. Y ahí empezaron a entrar en un conflicto en la Atlántida. Se dio un conflicto y se fraccionó la Atlántida, una parte volcada al bien y otra parte volcada al negativismo. Estos atlantes negativos empezaron a ser seres belicosos, conquistadores, salieron de ahí y empezaron a molestar a los lemurianos, a los terrestres. Entonces, los que chequeaban el tema del experimento dijeron que no es bueno esta situación que está pasando y sacaron a los atlantes, aparte de ellos, fuera del planeta Tierra. Les llevaron a un planeta que se llamaba Maldej, que era un planeta que existía entre, entre la Tierra y Marte, en la mitad de la Tierra y Marte. Todavía hay el cinturón, sí, hay un cinturón que todavía está allí, sí, entre la Tierra y Marte. Cuando se le saca del planeta Tierra a Maldeg, también se llama Tiromayona, Maldeg o Tiromayona, bueno, se le conoce con distintos nombres. Estos atlantes van llevando sus armas nucleares allá. Y estos detalles no sabemos exactamente, pero pasa un elemento celeste como un asteroide, como un cuerpo celeste enorme, pasa muy cerca de Maldeg y se detonan estas armas nucleares. Y al detonarse las armas nucleares en Maldeg, explota el planeta. Y cuando explota el planeta, parte de estos escombros, de estos trozos, se dirigen a Marte, y antes en Marte había agua en la superficie. Y cuando impactan estos trozos de Maldek, pues el agua sale de Marte. Y parte de estos fragmentos enormes se dirigen al planeta Tierra, iban a colisionar con la Tierra, dos fragmentos enormes, y se iba a dar una catástrofe. Los atlantes que todavía estaban en el planeta, para que no se dé eso, construyen una máquina que se llamaba el Tagmatrón. Era una especie de pirámide gigante, sí, con tecnología avanzada que tenían ellos, y en la punta tenía como un láser que salía como una energía, y esta detenía a estos dos fragmentos para que no colisionen con la Tierra. Como seguían los problemas en la Atlántida, serían las guerras internas, dejaron de funcionar esta, esta máquina, Pacmatron, y a la final colisionaron estos dos objetos celestes de lo que era antes Maldek, colisionaron con la Tierra. Y ese momento de la colisión se produce una catástrofe en el planeta Tierra. Recordemos el famoso diluvio universal. Fue producto de esto, fue producto de esta colisión de estos dos fragmentos de lo que antes era Maldek y se producen unos mega tsunamis en todos los mares del planeta Tierra. Se produce producción volcánica. Entonces, toda la capa de las atmósferas de la Tierra estaban contaminadas por medio de este cataclismo que pasó. Es allí que los atlantes y lemurianos que todavía estaban con vida, porque murieron muchísimos seres, y empezó a destruirse toda la vegetación del planeta Tierra. Sí, la flora y la fauna se destruyó completamente. Entonces estos seres, los atlantes, buscan
refugiarse y encuentran el refugio ideal que es dentro del planeta Tierra. Y así es que se dirigen buscando cuevas y cavernas enormes para ingresar dentro del planeta Tierra. Ingresan allí y empiezan a modificar ellos las cavernas. Por eso es de que les cuento toda esta historia, porque tiene que ver con estas entidades intraterrenas que nosotros nos comunicamos en la historia que yo les contaba. Esto nos comentaron estos seres intraterrenos. Sus padres serían los atlantes y han pasado más de 12.500 años y ellos ya no son atlantes, sino son neoatlantes, estas entidades que se comunicaron con nosotros. Esta es la historia de ellos, aprendiendo de los errores de sus padres, de los atlantes, aprendiendo de las guerras que tuvieron sus antecesores. Estas entidades intraterrenas se convirtieron en maestros de la hermandad blanca, se convirtieron en seres buenos, se convirtieron en seres que están apoyando al planeta Tierra. Y a la final ya ellos podían salir de debajo del planeta, pero ellos no lo hicieron, se quedaron allí a vivir, pero se quedaron también por un objetivo, y ese objetivo es custodiar tesoros que existen allí en la cueva de los tallos, y estaríamos hablando de la famosa biblioteca metálica. Y les voy a comentar de qué se trata la biblioteca metálica, porque esto es importantísimo. Si hay tantos misterios en estas cavernas tallos, si hay tantas cosas fascinantes y mágicas que me ha tocado investigar a mí en las más de 45 veces que he estado, lo más contundente, lo más importante, lo más valioso es justamente esta biblioteca metálica. ¿De qué consta? ¿De qué es la biblioteca metálica? Son cientos de planchas de placas, sí que medirían más o menos un metro y medio, placas grandes, sobre todo del metal oro. Así es. Son hechas de metal de oro y está ahí jeroglíficos, está allí escritura muy antigua, ¿sí? Están dibujos jeroglíficos. Aquí voy a nombrar a un personaje muy importante que tuvo que ver con la Cueva de los Tallos, que es el señor Juan Morix, húngaro. Él tuvo toda una trayectoria y a la final llegó al Ecuador y hace años, hace muchos años atrás, en el año de 1964-65, ingresó a las cavernas Tallos y él encontró justamente la entrada a esta biblioteca metálica en una de las 7 cavernas. Y él pudo ver y se quedó completamente asombrado y maravillado de encontrar estos tesoros. Y él pone el nombre de la biblioteca metálica. Pero como era un lingüista, sí, él sabía de lenguas antiguas, de lenguas muertas, se llama, como el vasco, como la lengua sumeria. Entonces, él descifra, se da el trabajo de descifrar cada una de estas planchas y llega a la conclusión de que lo que está escrito allí en estas planchas es la verdadera historia de la humanidad. Y él lo dijo públicamente, que lo que nos han dicho a nosotros, nos han contado a nosotros de nuestra historia, eso es una mentira. Que lo que está escrito en esa biblioteca metálica es la verdad. Ahí estaría esta información importantísima, no solo para nuestro país de Ecuador, no solo para Sudamérica, sino para el mundo entero, información de la verdadera historia de lo que es el ser humano. ¿Quiénes fueron nuestros creadores? ¿Cómo es que formamos parte de un experimento? ¿Y qué se espera de nosotros? Así es. Entonces, esta es la parte más contundente de esta historia real de mis investigaciones en las cuevas de los tallos, la biblioteca metálica. Toda esta información les dejo, amigos, en esta conferencia. Es importante saber, que es importante conocer y estar al tanto de lo que existe en el planeta Tierra. Ustedes se preguntarán posiblemente, ¿estas entidades intraterrenas ya no viven allí, ya no están allí? ¿La biblioteca metálica ya no está allí o está allí todavía? Y yo les digo que estas entidades intraterrenas todavía viven allí, pero ya no viven dentro de las cavernas, sino viven
hacia muchos kilómetros, hacia cientos de kilómetros más abajo, en otras capas del planeta Tierra, en ciudades intraterrenas. Así es, ciudades intraterrenas. Hay toda una sociedad viviendo abajo de nuestros pies durante muchos años. Es una sociedad de intraterrenos, de maestros de la Hermandad Blanca, es una sociedad especialísima en donde solo existe el amor, en donde existe la compasión, la ayuda entre todos ellos, el altruismo. No hay maldad allí. Así es toda una sociedad. En algún momento se podría hablar acerca de esa sociedad y dar detalles. Pero bueno, entonces, la biblioteca metálica existe todavía y está resguardada por estas entidades intraterrenas. Ellos son los custodios, son los guardianes. Por eso es que ellos no salieron de debajo del planeta, se quedaron custodiando estos tesoros. Entonces, existe todavía la biblioteca metálica. Ahí está custodiada. Hay teorías de que, y es cierto este tema de que vinieron la expedición británicos acá, hicieron un pacto con el gobierno de Ecuador en 1975 más o menos, y estuvieron ahí más de un mes dentro de una de las cavernas. ¿Buscando qué? Con tecnología de ese entonces, gastándose millones de dólares, vinieron en un equipo enorme de 70 personas, 80 personas, así es. ¿Qué estuvieron haciendo en la caverna? Entonces, esta gente sabía de la biblioteca metálica. De hecho, las élites conocen esta información, saben de que existen estos tesoros allí en las cuevas de los tallos y han venido algunas veces, pero no pueden llevarse nada de eso porque estas entidades intraterrenas están custodiando estos tesoros valiosos. Amigos, esta es el tema de la cueva de los tallos. Este es un mundo fascinante que existe aquí en nuestro planeta, que existe en la mitad del mundo, en mi país, Ecuador. Voy a continuar hablándoles de otros lugares de poder, si así los denomino yo, lugares de poder en Ecuador, lugares de poder en la mitad del mundo. Uno de esos es, yo ya les había indicado, es se llama una reservación, es un parque nacional, una reservación acuífera, son 250 lagunas y queda muy cerca de mi ciudad, pues Cuenca, queda apenas, empiezan estas lagunas, empiezan apenas a una hora, sí, yo conozco algunas de estas lagunas y en una de ellas, en una de las más grandes, hay una base compartida. ¿Y por qué se le llama base compartida? Porque es una de las pocas bases que existen en el planeta Tierra en donde trabajan entidades intraterrenas y extraterrestres. Trabajan los hermanos del cosmos con estos hermanos intraterrenos en una base. Nosotros hemos ido durante algunos años y hemos tenido contacto con estas entidades también. Así es. Y nos han dado información de qué es lo que hay en la base. ¿Qué están haciendo? En resumidas cuentas, ellos están trabajando para apoyarnos al planeta Tierra, para apoyarnos en nuestros conflictos. Sí, entonces ellos nos están guiando, nos están ayudando durante todo este tiempo. Ese es uno de los objetivos por los cuales ellos están trabajando en esta base. Es fascinante ir al Caja, se llama el, el Parque Nacional Cajas, sí, así se llama, y, y tener experiencias, hemos visto sus naves, hemos tenido muchos contactos telepáticos, psicográficos durante ya varios años. Ese es uno de los lugares de poder. Hay otro lugar de poder también que, que se llama La Maná, La Maná. Esto queda al norte del Ecuador. He estado por dos veces allí. Es un lugar también fascinante, mágico. Es un pueblito pintoresco y más allá del pueblo, a una hora, está una propiedad del ingeniero Guillermo Sotomayor. Este fue un personaje bastante conocido hace años, él ya falleció,
y tenía una propiedad enorme de hectáreas y hectáreas de montaña. Y en su casa que construyó él allí, en una parte plana, encontró en su propiedad objetos muy extraños, objetos que fueron mostrados a la gente del Ecuador como una pirámide, parecido a una pirámide Illuminati. Tenía otros objetos que fueron hechos de una sola pieza, en donde tenían inscripciones muy extrañas. Y para mí él tenía contacto con entidades extraterrestres, porque contaban los vecinos, contaban la gente que le iba a visitar a él, porque era también como una especie de científico, tenía como un laboratorio, sí. Contaban que la gente que se quedaba ahí en las noches a acampar afuera de su casa, veían objetos que aterrizaban a unos pocos kilómetros de ahí. Otros curiosos que también iban a visitarle ahí observaban naves que se posaban. Así es, entonces él tenía contacto todo el tiempo y estos objetos fueron analizados, fueron estudiados y eran muy extraños. Para mí que no eran objetos de aquí, para mí que eran objetos que le dieron estas entidades al ingeniero Guillermo Sotomayor. Es toda una historia el tema de la maná. Eh, había, hay un manantial en donde salía oro orgánico. Y el ingeniero Sotomayor sacaba este oro orgánico y sacaba el agua y decía que esta agua tiene propiedades fascinantes para el cuerpo y que curaba muchas enfermedades. Nosotros fuimos a visitar la primera vez la Maná. Lógicamente ya el ingeniero Guillermo Sotomayor falleció ya hace, creo que más de 30 años. Nos dieron permisos para ingresar allí cerca de su casa, a la propiedad, y también tuvimos unas experiencias muy especiales allí en el lugar. Conversamos con un guardia porque ya eso es, con el paso del tiempo, compraron esas propiedades a sus familiares, hicieron una fábrica de agua para embotellar agua, justamente porque el agua tenía propiedades curativas. Es una fábrica enorme, y, pero todavía en la parte de atrás, bien atrás está la casa, está abandonada, está cerrada y ahí tenía el museo. Hay unas pocas piezas que han quedado abandonadas allí, pero piezas ya sin importancia. Pero nosotros, cuando nos dirigimos se llama toma de agua, porque él había hecho hace años, está el manantial, del manantial tiene así como un canal, y hay pasa por una toma de agua, digamos, hace como una filtración de ahí, una purificación del agua, y hay una pirámide allí construida más o menos que tiene como 2 metros. Es un cuarto pequeño, como una bodega, pasa por ahí el agua, pasa por la pirámide, y allí nosotros filmábamos y tomábamos fotos y captamos una entidad que se llama Rock, que es como una varilla, sí, es un ser que tiene como las funciones de un dron, pero es un ser físico que viaja a milésimas de segundo, por eso es que el ojo humano no le ve, pero las cámaras pueden captar. Allí observamos que un robot andaba alrededor nuestro, chequeando algo, observando algo, cuando entramos a esta toma de agua. También en una de las noches que estuvimos ahí en La Maná, en una casa de campo, yo estaba dando una charla acerca de la Cueva de los Tallos. Y una de las personas sale de ese lugar que estábamos allí, sale a unos pocos metros hacia afuera y observa en el cielo y ve una nave y tiene fotos y videos de la nave. Eso significa que nos estaban apoyando, que nos estaban chequeando, que nos estaban apoyando en esos momentos. Tuvimos una serie de experiencias hermosísimas. Acudí por segunda vez llevando a otras personas porque hacemos viajes de ovniturismo, sí los denomino yo. Aquí en el Ecuador hay viajes de ovniturismo y yo llevo a la gente a visitar estos lugares, Cueva de los Tallos, La Maná, el Parque Nacional El Cajas, para que la gente tenga sus propias experiencias, para que la gente viva también estas cosas mágicas que tienen que ver con el tema del contacto extra e intraterreno. Bien, vamos a contarles de otro lugar de poder que se llama Paredones. Paredones que queda más allá de la reservación acuífera de las 250 lagunas, a una hora más allá, rumbo a la costa ya, es en una montaña y están unas ruinas arqueológicas abandonadas.
así es. Entonces se llega a esas ruinas arqueológicas, creo que son Incas Cañaris, sí, Incas Cañaris, y, y allí hemos tenido una serie de experiencias de contacto también, durante ya más de 18 años, pero hay gente que va allá y puede captar con sus cámaras naves. Así es, naves. Hay una trayectoria increíble en esa zona, en estas montañas de naves. Hemos tenido contacto telepático también con entidades extraterrestres, que son los mismos hermanos que siempre se contactan con nosotros. Ese es un lugar importantísimo en el Ecuador, Paredones. También, les quiero contar una de las experiencias, de las tantas experiencias que, que tuvimos allí en Paredones. Esto fue más o menos en el año de 2007, allí en Paredones, las primeras veces que acudíamos a ese lugar para tener contacto con ellos, en donde se llama un portal dimensional generado por ellos y por nuestro trabajo constante de varias horas, de un día, de 2 días, se llama Sendra, con X, Sendra, es un portal dimensional. El portal dimensional se puede pasar ingresando a esta puerta, se puede ir a otro lugar del planeta Tierra. Esto suena a película de ciencia ficción, pero es verdad. Yo mismo he estado en algunos portales dimensionales. Hay dos tipos de portales dimensionales. El uno es físico. Físicamente uno se transporta de un lugar y está en otro lugar. Claro, guiado por una entidad extraterrestre. Así es. Se ve inclusive en la noche, esto pasa siempre en la noche, se ve como una especie de media luna de color azulado, se siente el cambio de temperatura y es físico, pero hay otro senda que es mental o psíquico. Se dio en ese año, se dio un sendra mental o psíquico y yo estuve en ese sendra mental o psíquico. Sí, ahí no se ve esta media luna azulada, ahí no se siente mucho una situación corporal o física, no, sino es algo mental. Una de las entidades que estaba en ese centro psíquico, entidad extraterrestre, me mostró a mí en una pantalla full color un terremoto. Yo vi un terremoto, como que si fuera una pantalla. Vi cómo temblaban los edificios, las casas y se derrumbaban. Y se, perdón, y se abría un poco la tierra inclusive. Yo vi todo eso durante el lapso de unos pocos minutos. Vi también cómo unas olas altas del mar entraban hacia la costa, pero yo no sabía de qué se trataba. Cuando terminó esa experiencia, yo les conté a mis compañeros ya en el campamento, les conté de eso, pero nadie tomó mucha atención, ni yo mismo le di mucha importancia, pero aquí va lo contundente. Resulta que se terminó ese viaje en Paredones. Era un viaje que estuvieron otras personas y estuvo una persona, un maestro de Perú, de Lima, y resulta que cuando cada uno se fue a sus países, a sus ciudades, resulta que a los 2 días de eso se da un terremoto en Perú. Sí es, se dio un terremoto en Perú en el 2007. Lo que me mostraron a mí en ese paso Sendra fue lo que iba a darse, fue lo que iba a pasar después de 2 días. Eso es lo que yo vi. Y cuando escucho la noticia de ese terremoto, me quedé impactado, porque eran las imágenes que yo vi. Eso les puedo contar, amigos. También hay otro lugar de poder que se llama Mojandas. Esto queda de la capital al norte del Ecuador, de la capital que es Quito, a unas 3 horas más o menos. Es una laguna también bastante grande. En donde hemos tenido una serie de experiencias, asimismo de contacto, iniciaciones de experiencias y cosas muy interesantes allí. Yo he estado como unas 3 veces más o menos en Mojandas. Es una laguna y hemos tenido iniciaciones en esta laguna. Hemos tenido asimismo contacto telepático y cosas bastante interesantes. Todos estos son lugares de poder, lugares en donde hay contacto extraterrestre o intraterrestre en el Ecuador. Mi país es fascinante, es mágico mi país, porque
uno puede ir a visitar estos lugares y puede tener estas experiencias en donde hay gente que no cree en este tema. Yo les he invitado a gente que sencillamente es curiosa y ha dicho, pues vamos a ver si es que tenemos algún tipo de contacto, algún tipo de vivencia. Y yo les he llevado y ellos se han quedado sorprendidos porque sus cámaras, porque han visto, han captado naves, cosas muy extrañas, energías extrañas en estos lugares de poder en mi país, Ecuador. Todo esto quería compartirles, amigos, en esta conferencia que, que agradezco a los organizadores que me han hecho el favor de invitarme una vez más por segunda vez y quería compartirles con ustedes. Quería compartirles todas mis experiencias, mis vivencias aquí en mi país. He escrito 3 libros. El primero se llama Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos, justamente basado en, en mis primeras experiencias en el ir a estas cavernas. Después escribí mi segundo libro que se llama Extraterrestres, el tesoro del Amazonas, en donde también hablo de la biblioteca metálica, en donde también hablo de lo que hay dentro de estas cavernas y lo contundente que sería esta información para todo el mundo. Y tengo mi tercer libro que acabé de hacer el lanzamiento hace 2 días, sí, que se llama La Tierra, planeta de superhombres. Sí, La Tierra, planeta de superhombres. En este libro hablo acerca de las capacidades que tenemos los seres humanos. ¿Quiénes nos crearon? ¿Cuáles son nuestros creadores? ¿Por qué estamos aquí? Y hablo del experimento Tierra, de este experimento fascinante en el cual estamos inmiscuidos todos y que los seres humanos somos los actores principales. Esta información que tengo en este libro es contundente porque a nosotros nos han hecho creer, siempre es una programación de las élites del sistema malicioso, que somos pequeños, que somos pecadores, que somos malos, que somos insignificantes. Eso es lo que nos hacen creer, para eso nos programan desde niños y vivimos con esa programación y vivimos con ese sentimiento y vivimos con eso de que somos insignificantes, pero no somos así, amigos. Somos seres verdaderamente poderosos. Fuimos creados con lo mejor de otras razas del cosmos y fuimos creados para poder ser los actores principales de este gran experimento, de esta gran planificación. Hay una planificación en donde nosotros estamos inmiscuidos. Les voy a contar un poco de esta planificación, de lo que está en este libro, en mi tercer libro. Es una historia bastante grande, bastante extensa, pero es importante que sepamos. Hace millones de años en el cosmos hubo un problema. En nuestro universo, porque estaríamos hablando de otros universos. Recuerden que los científicos hablan ya estos últimos años de los multiversos, multiversos. Entonces, centrándonos en nuestro universo físico, en donde existen 7 dimensiones y muchísimas subdimensiones entre dimensión y dimensión principal. 7 dimensiones y muchas subdimensiones. Hay otro universo que se llama el universo mental, en donde en donde habitan otro tipo de entidades que ya no son ni terrestres, ni extraterrestres, ni intraterrestres, sino son ultraterrestres. Sí, son entidades de energía que se llaman también padres creadores porque son como el brazo derecho de Dios. Y hay un tercer universo que se llama el universo espiritual, que sería la morada o la casa de Dios. Aunque Dios está en todos los universos, está en todos los seres, está en todas las cosas, la energía de Dios está allí en todo eso, pero existe como un universo núcleo, sí que sería el universo espiritual. Em, por orden o mandato de Dios se crean el universo físico, pero los que crean los universos físicos o el universo físico son estas entidades ultraterrestres. Por eso es que les decía, son el brazo derecho de Dios. Sí, entonces ellos crean el universo físico y crean civilizaciones, tienen esa potestad, ese poder. Pero algo pasa en nuestro universo
físico de 7 dimensiones, volviendo a centrarnos acá, en donde estas entidades extraterrestres iban evolucionando rápidamente, pero se estanca. Llega un momento en donde hay un estancamiento de la sexta a la séptima dimensión, a la última dimensión. Se quedan en la penúltima dimensión, que sería la sexta dimensión, y no pueden pasar, y nadie sabe por qué. Y se produjo una paradoja, y esto era bastante grave, una paradoja en nuestro universo, en todos los universos que están en constante cambio, en constante evolución. Se detuvieron allí. Se reúnen en un gran concilio los seres ultraterrestres, que serían los planificadores de esta cosa, a ver qué pasó. Y llegan a una conclusión de que se detuvo la evolución por falta de amor. Entonces todo el mundo se preguntaba, ¿cómo es eso? Por falta de amor. Y nos preguntamos, ¿acaso estas entidades que vivían hace millones de años no se amaban, no se querían? Se ayudaban entre ellos, se apoyaban entre ellos, pero nadie nunca vivió lo que es el verdadero amor. Nunca nadie, ningún ser vivió antes lo que es llegar a dar hasta la vida por alguien, por otra persona, por otro ser. En la total intensidad o la total magnitud de lo que sería la palabra amor, nadie vivió. Nadie vivió la compasión, nadie, no tenían muchos sentimientos, sí, no tenían esos sentimientos de la compasión y de una de las máximas expresiones que es el perdón. No sabían ellos lo que es el perdón, no sabían lo que es amar definitivamente así con tanta intensidad. Nadie vivió el amor, todas sus facetas. Por eso se estancó el universo físico. Llegan a esa conclusión y se forma un experimento, se da un experimento, y el planeta Tierra forma parte de ese experimento, y los seres humanos formaríamos parte de ese experimento enorme, grandioso. No sabemos esto, nunca se nos dice, nunca se nos cuenta. Por eso es que les decía al principio, se nos hace creer, se nos programa mentalmente para hacernos creer de que somos insignificantes, de que no valemos nada, pero nuestra misión es enorme y es hora de despertar. Y es hora de que vayamos ampliando nuestra conciencia y que olvidemos toda la información que nos han dado hace años, que es información equivocada, tergiversada, errónea. Las religiones, la historia nos ha mentido. La parte científica también antes nos ha mentido. Entonces, y es hora de que vayamos despertando y de que sepamos que formamos parte de este experimento y que nosotros somos los actores principales. Quiero terminar, amigos, ya con esta conferencia indicando, cuando nuestros creadores vienen al planeta Tierra, ellos formaron parte de la evolución de las especies, así es. Ellos siempre estuvieron chequeando este experimento, sembrando vida en los mares. Después de los mares hubo una evolución y salieron a la superficie animales, y después los dinosaurios, y de pronto el mono, el mono inteligente, ya erecto, parado en 2 patas, pero ahí hay un desfase, digamos así, científico. Ese desfase es la intervención de ellos. Ellos vinieron en un determinado momento y del mono inteligente parado en 2 patas hicieron, crearon al hombre. Así es. Pero el momento que nos crean a nosotros, sí, el momento que hay la creación de los primeros Adanes y Evas, ellos traen un banco, una simiente de las mejores especies de todas las razas extraterrestres, justamente para poner al ser humano. En otras palabras, nosotros somos lo mejor de lo mejor. Somos una creación nueva, somos una creación especial. Nos pusieron estas capacidades de amar, de perdonar, de tener, de compadecernos ante los demás, de sacrificarnos, capacidades que ni ellos mismos tenían.
experimentan con nosotros, con nuestro ADN y nos ponen esas capacidades para crear un ser único, para crear un ser especial, para crear un ser poderoso. Así es. Y esos somos los seres humanos. Somos somos entidades poderosas, somos entidades con unas capacidades que ni ellos mismos tienen. Y estamos aquí en este experimento justamente para poder enseñar a otros seres, a otras entidades, inclusive a nuestros mismos creadores, cómo es eso del amor, cómo es eso del perdón, cómo es eso de las emociones que tenemos los seres humanos, cómo es eso de sacrificarnos por los demás, cómo es eso de dar la vida por alguien que ni siquiera conocemos, pero podemos hacerlo. Así es. Entonces nosotros somos lo mejor de lo mejor. Y es hora que despertemos y que sepamos y que vayamos sabiendo que somos seres humanos únicos, poderosos. Por eso es que mi libro lo denomino La Tierra, planeta de superhombres. Esta es una historia bastante extensa. Ahora solamente les estoy dando un bosquejo de todas estas partes. Amigos, voy terminando ya esta conferencia y les quiero dejar este mensaje. Estos seres forman parte de un grupo de contingencia y apoyo para la humanidad. Trabajan en conjunto entidades intraterrenas de abajo para apoyarnos a nosotros. Sí, trabajan con seres humanos que están despiertos, que apoyan también la evolución de la Tierra. Formamos parte todos en un equipo, los tres bandos se podrían decir. Sí, en- hacemos un gran equipo que sería los seres humanos valientes, que no temen en decir la verdad, que no temen inclusive ni por su vida o amenazas, si hay seres que están accionando en distintos lugares del planeta Tierra, médicos, sí, los están diciendo la verdad, científicos, valientes, científicos modernos que están accionando, sí, y rompiendo sus propios miedos, sus propios programas mentales y se están saliendo del molde que siempre ha habido antes. Ahora no. Entonces, hay gente en el campo científico que está diciendo la verdad. Sí, hay en el campo geopolítico, también en el campo de la historia. Entonces, todos están poniendo su granito de arena para que despertemos, para que evolucionemos, para que sigamos adelante en esta planificación. Mi mensaje es el siguiente. Extraterrestres, estos hermanos del cosmos, los hermanos intraterrestres y nosotros, los seres humanos, formamos una gran familia, una unidad. Todos somos uno, todos formamos esta gran unidad. Y aunque no sepamos a veces qué es lo que estamos haciendo, un día vamos a conocer, y los seres humanos vamos a conocer lo grande y poderosos que somos, y que sí pudimos llegar a nuestro objetivo en este hermosísimo experimento en el planeta Tierra. Amigos, muchísimas gracias.
Hola a todos, gracias por habernos acompañado en esta grandiosa ponencia y ahora damos lugar aquí a Nelson, quien va a amablemente responder todas nuestras preguntas. Bienvenido, Nelson. Creo que se le fue la señal, así como a mí. Así es que vamos a esperarlo un par de minutos. Y bueno, en lo que él regresa, fue una ponencia muy interesante, muy emblemática. Como él lo menciona, acaba de lanzar su tercer libro. Bienvenido, ya viene llegando. Esperaremos nada más unos segundos más a que se conecte. Bien, en lo que lo hace, bueno, un tema fascinante que habla sobre nuestros hermanos del cosmos, cómo ellos están en enclaves de forma intraterrena, no solamente subterránea, sino de forma intraterrena, como él lo mencionaba, a kilómetros y kilómetros, cientos y cientos de kilómetros hacia el centro de la Tierra, con una vida totalmente distinta a la que nosotros llevamos, ya que su nivel de vibración es también totalmente distinto. Ellos vienen siendo los guardianes de nuestro planeta. Y bien, ahora daremos lugar a las preguntas y respuestas. Simplemente vamos a esperar un poco más. Y aquí tenemos saludos de todas partes del mundo. Tenemos a Diana Montoya, quien es desde México, Gloria Isabel, Violeta también desde México. Tenemos saludos desde España, desde Venezuela, Colombia, San Salvador, de República Dominicana, también de Argentina. Y bueno, una serie de preguntas de Italia también tenemos, Estados Unidos. Todo el mundo muy emocionado y contento con esta ponencia. Bienvenido, Nelson. Qué bueno que te pudiste conectar. Buenas noches, muchas gracias, estimada Nayeli. Pues muchas felicidades por esta bella ponencia. Es un tema tan relevante, tan importante que no todo el mundo habla de él. Así es que te queremos agradecer. La gente está muy contenta. Mencionaba antes de que te conectaras que tienes saludos de todas partes del mundo. Así es que todo el mundo está conectado escuchando tu importante información. Y tenemos una serie de preguntas. Aquí nos preguntan, ¿qué relación existe entre estos seres con los que se dice viven en el mundo subterráneo debajo del Uritorco, en Capilla del Monte, Argentina? Si es que la hay. A ver, existe una relación entre todos estos lugares, sobre todo en América. Entonces, si hablamos de la Cueva de los Tallos, estaríamos hablando de las mismas entidades, Hermandad Blanca, el Cerro Uritorco también, estaríamos hablando de las mismas entidades, son los mismos maestros de la Hermandad Blanca. Ok. Y nos preguntaban también que quiénes eran los llamados hermanos del cosmos, es a quienes te acabas de referir. Pues los hermanos del cosmos o los guías extraterrestres que les llamamos nosotros son entidades extraterrestres, valga la redundancia, que se han agrupado en un equipo de contingencia para el planeta Tierra. Y este equipo de contingencia no es de ahora, no es de estos últimos años, es desde siempre, desde ellos están con nosotros desde, se podría decir, desde los inicios del planeta Tierra. Entonces, están ellos apoyándonos, están ellos ayudándonos a nuestra evolución y están todo el tiempo con nosotros. Ellos son los hermanos del cosmos. Gracias, Nelson. Aquí tienes otra pregunta de España. Dice, ¿qué lugares de Ecuador, y si mencionabas algunos, son considerados portales energéticos o puntos de contacto? Sí, voy a volver a repetir porque esto es importantísimo que quede muy claro que el Ecuador es un país lleno de estos puntos o de lugares de poder. Así los llamo yo, lugares de poder. Tenemos, en primer lugar, la Cueva de los Tallos.
que estaríamos hablando de un mundo intraterreno con los hermanos intraterrenos. Después estaríamos hablando de paredones, que son unas ruinas abandonadas en una de las montañas muy cercana a mi ciudad, Cuenca, en donde hay muchas cosas que se han dado con respecto al tema del contacto, naves, mensajes psicográficos, recepción de cristales de cesio en las manos. Esto es una cosa bastante singular, es una de las iniciaciones. En algunos de los casos se ven cómo se forman unas pirámides, sí, de energía, hay peso, hay... Entonces, estas pirámides, después de lo que están formadas y se reciben las manos, se cruza uno las manos y se incrustan a nivel del plexo solar en el cuerpo de la persona. Son mitad etéricos y mitad físicos. Este es el segundo lugar, paredones de poder. Tenemos también la Maná, que queda allá al norte del Ecuador, en donde es un valle, un pueblo muy pintoresco, y ahí también el ingeniero Guillermo Sotomayor, que era el dueño de una propiedad enorme de hectáreas de montaña, él tenía contacto con entidades extraterrestres. Él nunca lo dijo así, pero le dieron objetos, unos objetos muy extraños que él tenía en su propiedad y después vendió y después desaparecieron, ya no están en el Ecuador. Tenemos también Chopsy, que son otras ruinas incas cañaris, que queda apenas a una hora de la ciudad, en donde también se piensa, se cree. Yo estoy seguro de esto y digo se cree porque hay muchas personas que dicen que no es cierto. Sin embargo, los aldeanos, que no son investigadores, que no son ufólogos, dicen que hay un portal dimensional allí en ese lugar. Estos son los lugares de poder que hay en el Ecuador. También hay mojandas de la capital Quito, a 4 horas más arriba es una laguna, en donde también hemos tenido una serie de avistamientos y contactos con los hermanos del cosmos. Y el famoso Parque Nacional El Cajas, así se llama. 250 lagunas, una de las lagunas más grandes, hay una base compartida, que es una base en donde trabajarían, una cosa bastante singular, porque existen bases en el planeta Tierra, no sé cuántas bases existen en realidad, bases extraterrestres, pero esa base es una base compartida. No sé si es la única que hay en el planeta, no sé si hay unas poquísimas más, pero hay una base compartida en donde trabajan los hermanos del cosmos conjuntamente con los hermanos intraterrenos. Esos serían los lugares de poder del Ecuador. Muchas gracias. Y bueno, tenemos bastantes preguntas. Aquí nos dice María Cristina desde Argentina, dice: la biblioteca metálica, ¿está vinculada con la biblioteca de Alejandría? Biblioteca de Alejandría, posiblemente no, posiblemente no. Desconozco yo, no sé mucho del tema de la biblioteca de Alejandría, pero a ver, para que quede esto claro de la biblioteca metálica, ahí está la información verdadera de lo que somos los seres humanos. Y aquí me voy un poco en contra de la historia, de las religiones, de otros temas científicos, en donde se ha tergiversado nuestra verdadera historia, la verdadera historia de lo que somos los seres humanos. Sí, siempre se ha tergiversado, siempre se ha mostrado solo una parte, o se ha mezclado las cosas, sí, a conveniencia de quién, de las élites del sistema. Sin embargo, lo que hay en la biblioteca metálica, en la Cueva de los Tallos, es la verdadera historia del ser humano. Entonces, esto es fascinante, esto es fabuloso. El día en que esto salga a la luz, porque en un determinado momento va a salir a la luz, todos los seres humanos van a conocer de esta biblioteca metálica, y lo que está allí, escrito en plancha, sobre todo de oro, va a ser una revolución a nivel planetaria. Muy bien. ¿Y cuál crees que sea la importancia del conocimiento de estos seres que viven aquí mismo en el planeta, de los equipos que, como dices tú, que son de asistencia también para la esfera, para el sistema solar? ¿Cuál es la importancia para la humanidad el saber Lo que de pasa, ellos? no sé si te puedo responder con esto. Tienen objetivos ellos, tienen varios objetivos, ¿sí? Entonces son distintas cosas de importancia que tienen. Los seres intraterrenos son los guardianes, son los custodios,
son los que tienen en su poder, digamos, esta biblioteca metálica y el museo natural, porque existe un museo. Ahí mismo, en la misma montaña, en la misma cueva, existe un museo. Entonces ellos son los guardianes de este conocimiento. Ellos son los custodios para que no se robe nadie en esto, sino que el momento preciso pueda salir a las masas. Ese es uno de los objetivos de los intraterrenos, ¿sí? Los extraterrestres, vuelvo y repito, trabajan juntos con los intraterrenos. Estos dos equipos trabajan iguales, ¿sí? Entonces, los extraterrestres nos dan el apoyo, estaríamos diciendo un apoyo para nuestra evolución, ¿sí? Ellos nos siguen, ellos nos apoyan para nuestra evolución. Ellos están con nosotros siempre apoyándonos para que vayamos evolucionando paso a paso, lentamente. Antes éramos unos niños, ahora somos unos adolescentes, según ellos. Sí, estamos en nuestra adolescencia. ¿Sí? Y es importante porque un adolescente está listo para aprender otras cosas. Está con una mente comenzando a madurar para aprender otras cosas. Ese es uno de los objetivos que tienen los extraterrestres para con nosotros, los seres humanos. No sé si respondo con esto a tu pregunta. Sí, sí lo haces, muchas gracias. Mira, y aquí hay más. Nos pregunta Violeta desde México, dice Nelson, ¿por qué no todos los exploradores han visto esa biblioteca? Hay quienes la resguardan, pues acabas de mencionar lo que sí, y no permiten verla. O sea, ellos determinan a quién puede llegar hasta ahí y quién no. Es una excelente pregunta esa de esta persona. Sí. Eh, yo pienso que sí, esta es una opinión mía. Yo pienso que no toda la gente está preparada para el conocimiento, para este tipo de conocimiento. Ojo, yo no digo que hay elegidos. No, no hay elegidos. Hay gente que trabaja, hay gente que es dedicada, hay gente que ha dado su vida por estas cosas. Y incluso abandonado otras cosas que también son de importancia en este mundo 3D, importancias en esta vida material. Sin embargo, eh, ellos ven a personas adecuadas que se les puede dar este conocimiento. Y una de esas personas era el húngaro Juan Morix. Él trabajó muchísimo, él era una persona para mí de una capacidad altísima de evolución y un ser humano increíble que no se dejó comprar por nada de lo que le ofrecieron, porque le ofrecieron muchísimas cosas, le ofrecieron títulos, le ofrecieron dinero, a él siempre le faltó el dinero, sí, y él no tenía el dinero, sin embargo le quisieron pagar para que les lleven a la biblioteca metálica con fines nada positivos, pero él nunca se dejó comprar. Estas entidades saben del trabajo de cada persona, saben de su mente y de su corazón. Muy bien, muchas gracias. Mira, nos pregunta Avi de Venezuela, ¿estamos realmente preparados como sociedad para un contacto? Ajá, también es una buena pregunta. Es que hay distintos tipos de contacto. Hay varios tipos de contacto. Sí, no sé si se refiere a un contacto físico. Para el contacto físico todavía los seres humanos no están preparados, no estamos preparados para un contacto físico masivo. En algún momento se va a dar esto, ténganlo por seguro, habrá un determinado momento en donde estas entidades intra y extraterrestres se presenten a todos y habrá un contacto físico, un face to face, un cara a cara, sí, pero todavía no, todavía no. Eh, Hay otros niveles de contacto. El ser humano sí está preparado para otros niveles de contacto, como es un contacto telepático. Yo digo que el ser humano está comenzando con esa capacidad, con ese don que tenemos todos telepáticamente. El ser humano sí está capacitado y necesitamos que más gente, que más masas de gente ejerciten lo que es la telepatía, se ejerciten en esos dones que tenemos, porque el contacto es telepático. Entonces, al tener un contacto telepático con estas entidades intra y extraterrestres, se pueden recibir mensajes valiosísimos para nosotros, mensajes valiosísimos para saber qué hay de la historia de estas entidades también, mensajes valiosísimos
de lo que verdaderamente es Dios, de lo que verdaderamente es Jesús, de lo que verdaderamente es el universo. Gracias, Nelson. ¿Y cómo crees que va en el momento que todo esto salga a la luz? ¿Cómo crees que va a ser el impacto sobre nuestra humanidad, sobre lo que consideramos valioso dentro de la sociedad? Habrá una revolución, habrá un cambio total, se romperán todos los paradigmas. Los que se aferraban, lastimosamente lo digo, los que hay gente que es aferrada, así, ciega, digamos, sí, a la historia, a la parte científica, a la parte religiosa, se romperán todos esos esquemas mentales de toda esa gente y quedarán por el piso y se darán cuenta que todo lo que nos han dicho era una mentira. ¿Sí? Entonces va a haber una revolución completa en el planeta Tierra cuando se dé este contacto así directo. Gracias, Nelson. Aquí Loli nos pregunta, dice, ¿está abierto a la posibilidad de que exista vida no terrestre interactuando con la humanidad en el día a día? A ver, si me repites la pregunta. Dice, ¿está abierto a la posibilidad de que exista vida no terrestre? No estamos hablando de los intraterrestres ni los que vienen de fuera, sino que sean personas que no son de aquí originalmente y que estén interactuando dentro de la sociedad con nosotros en un día a día. Que no son seres humanos. A ver, en otras palabras, lo que Ajá, quiere sí, decir que no es que sean existen terrestres. Ajá, que no sean seres terrestres. que no son terrestres. Así, esto parece una locura, parece muy descabellado entre todas las cosas que se hablan, entre todas las cosas que se dicen, parece muy descabellado contestar esta pregunta, pero sí, existen entidades que no son de este planeta y parecen humanos y están con nosotros interactuando. No sé qué cantidad, yo pienso que no son muchos, pienso que son pocos, pienso que son como gente que vino a apoyarnos, si estamos hablando de seres positivos, ¿sí? Entonces, estas personas están inmiscuidas en lugares asimismo de poder. Y al hablar de lugares de poder, no solamente estamos hablando en la política, por ejemplo, sino estamos hablando en lugares de poder como, eh, como en la moda, como en la música. Hay gente que empieza a crear cosas fabulosas, a despertar nuestro espíritu, a que nuestra vibración suba por medio de la música. Creaciones hermosísimas. Para mí que estos seres no son todos seres humanos, sino son seres camuflados de seres humanos, pero que están apoyándonos aquí y interactúan con nosotros y no sabemos que no son terrestres. Muchas gracias por tu respuesta. Y nos preguntan, ¿qué enseñanzas transmiten los hermanos del cosmos y cómo se relacionan con tu propio camino espiritual? Pues muchas enseñanzas. Una de las cosas suena trillado, pero es el cuidado del planeta Tierra. Estamos en un punto muy difícil, un punto de quiebre, un punto álgido en el planeta Tierra. Ellos todo el tiempo nos están diciendo que cuidemos más a la Tierra, que cuidemos. ¿Cómo es posible? Claro, esto también puede ser que parezca exagerado y no es. ¿Cómo es posible que alguien vaya botando un papel en una laguna, así, un papel, una botella de plástico, de vidrio, y no tenga conciencia sabiendo que ese papel, esa botella de plástico, de vidrio daña? Claro, él dice, una botella más, un papel más, no pasa nada. Pero si van 100 personas, si van 200, si van 1000 personas en el año, imagínense el efecto que estaría pasando en la naturaleza, el cuidado del planeta Tierra. Necesitamos cuidarle más que nunca al planeta Tierra para que no pasen cosas desagradables. Estos seres nos enseñan que todos tenemos la capacidad de entablar una conversación directa con nuestro creador, con un Dios. Las religiones, ¿qué nos dicen? Las religiones nos dicen que no, que el ser humano no es capaz de tener un contacto directo con Dios. Eso nos dicen, así no nos dicen directamente, pero nos están diciendo de muchas formas. Sí, para eso necesitamos sacerdotes, clérigos, pastores,
Sí, porque ellos sí son privilegiados, ellos sí tienen contacto directo con Dios, pero el ser humano común y corriente, el ser humano de la calle, de a pie, dice, no, eso no es cierto, eso es falso, esa es una mentira. Estos seres nos dicen que nosotros tenemos contacto directo con Dios y podemos entablar un diálogo directo y que Dios nos va a escuchar y que si nosotros hacemos digamos, una, no sé cómo decirlo de una manera exacta, correcta, una oración, una petición, porque hay veces que no sabemos hacer de la forma correcta la petición. Si lo hacemos, Dios enseguida nos va a ayudar, enseguida se van a manifestar las cosas materiales. Estos seres nos dicen eso. Y esa era mi siguiente pregunta, que cómo se daba ese contacto. Dices que es como un tipo plegaria. ¿De qué otra manera puede uno, de manera consciente, entablar ese tipo de conversaciones? ¿Cuál ha sido, digo, si nos has platicado un poco de ello, ¿no? Pero esas técnicas que tú has implementado para tener un contacto más fehaciente, no fehaciente, pero más directo, vaya. Con entidades, con estas entidades Con estas extraterrestres, ¿te entidades, refieres? ajá. Nosotros utilizamos la única herramienta, la única técnica, digámoslo así, que es la meditación. Puede ser que hayan otras técnicas, no lo dudo, pero a nosotros nos han enseñado esa técnica, esa herramienta, tenemos solo esa herramienta. ¿Qué es lo que sucede? Es fácil entender de una manera científica, digámoslo así, si es que se podría utilizar el término, es fácil. El ser humano está en un rango, solo son ejemplos, en un rango 6, 6 nada más, nivel 6, por poner números, por poner ejemplos. Estas entidades están en un nivel 25, 30, 50, 100. Cuando nosotros empezamos a hacer las técnicas de meditación, ¿qué pasa? Nuestra vibración sube, sube y sube y sube y sube. Eso es lo que estaría. El ser humano no es solamente este cuerpo físico. Los seres humanos somos vibración, somos energía. Sí, eso es lo que somos verdaderamente los seres humanos. Claro que nuestra apariencia parece una cosa sólida, sin nuestro cuerpo físico, pero en realidad no es solo eso. Nosotros somos pura vibración, pura energía. Entonces, cuando nosotros utilizamos la herramienta de la meditación, sube nuestra vibración y ellos bajan su vibración. Ellos hacen un esfuerzo por bajar su vibración y en algún momento nos encontramos en la misma frecuencia vibratoria. Entonces allí se da el tema del contacto. Wow, qué gran respuesta, muchas gracias. Mira, aquí Nora Martínez de Argentina nos dice, ¿cómo protegen los indígenas este sitio? Esta cueva o serie de cuevas y todos estos sitios que has ido mencionando durante tu ponencia. ¿Cómo es que están protegidas? Quisiera no decirlo, No quisiera lo no dudo. responder a esa pregunta, Está bien. porque voy a hacer quedar mal a algunas personas. Pero sin embargo, lo voy a decir. En realidad ellos no protegen, ellos no saben de nada de esto, ellos no creen en nada de esto, ellos no piensan que existen ninguna de las cosas que yo hablo. Y esa es una protección. La ignorancia, esta vez, es protección. Sí, el no saber, el desconocimiento, ellos desconocen totalmente. Entonces dadas las circunstancias, es una protección. Los únicos que protegen son estas entidades intraterrenas. Ellos protegen totalmente. Las élites conocen, las élites saben de lo que hay en la cueva de los tallos. Han venido acá, vino Will Smith. ¿Para qué vino Will Smith? Sí, yo tuve muchos problemas cuando hablé acerca de esto. Yo no estoy en contra de Will Smith. Es más, me gusta Will Smith, sus películas me fascinan. Me gusta de pronto como persona, como actor. Pero tras de Will Smith vino un grupo de gente que estuvieron metidos en la cueva 3 semanas, mientras Will Smith estuvo solamente 2 o 4 horas en la cueva. Vinieron estos expedicionarios británicos en 1975 con fines nada agradables, nada buenos, y estuvieron 5 semanas en la cueva, ¿sí? Y se robaron cosas, tal vez cosas no de importancia, de mucha importancia, pero se fueron llevando cosas, se fueron robando las cosas. Entonces las élites conocen, pero estas entidades intraterrenas tienen seguridades. No sé qué tipo de seguridades exactamente, pero yo digo, estoy elucubrando, son seguridades de energía, son cúpulas de energía, son
son cosas de plasma que están cubriendo todo esto. Esto es un pensamiento mío porque en realidad no sé, pero hay full seguridades para que nadie se robe nada de allí. Nada importante. Gracias, Nelson. Mira, yo creo que esta será la última pregunta. Es de Carmen y ya las otras que vayan quedando, tú puedes libremente contestarlas, responderlas en el chat. Dice, ¿qué Claro. mensaje crees que tienen estos seres intraterrenos para esta humanidad? ¿Crees que tengan algún mensaje hoy para nosotros los que estamos aquí? Claro que sí, todo el tiempo estas entidades tienen un mensaje. Siempre el mensaje es de esperanza, de que no todo está perdido. Yo lo dije, eh, parece que el planeta Tierra, parece que los seres humanos hay una perdición total. Eso no es cierto. Parece que hay una convulsión total en el planeta Tierra. Eso no es cierto. Parece que solamente se habla de guerras, de matanzas, de asesinatos, de cosas locas que el ser humano está haciendo. Eso es solo una parte de la moneda. La otra cara de la moneda, y pueden pensar que soy muy soñador. No, pero no, yo soy una persona muy práctica, muy pragmática. Sí, la otra cara de la moneda, hay gente buena que está apoyándose, que está apoyando a los que no tienen. Hay gente que tiene poder y antes ese poder utilizaba para hacer daño o sencillamente para vanidad o para su ego. No, no, esa gente ha despertado. Estamos hablando estoy dando ejemplos de poder económico. Esa gente está volcándose con ese poder económico a ayudar a los demás. Hay más bien que mal en la tierra. Nelson, muchas gracias porque tú eres uno de esos mensajeros o ese conducto a través del cual llegan todos esos mensajes, como bien dices, de esperanza, de positivismo, que arroja luz sobre lo que se nos expone normalmente en todas nuestras redes sociales, en los medios de comunicación. Así es que este es el tipo de mensajes que aquí en Fundación Uno a Uno nos encanta escuchar, nos encanta transmitir. Así es Claro que que se sí, sigue expandiendo. claro que sí, y todos estamos unidos, pues, los hermanos extraterrestres, los hermanos intraterrestres y nosotros los humanos que estamos despertando. Todos hacemos una gran familia. Nelson, pues totalmente agradecidos por esta hermosa ponencia. Nos preguntaron si podías mencionar, nos queda como un minuto, tus libros y felicidades Claro, por ese tercer libro que acabas de lanzar. claro que sí, muchas gracias. Más bien, tenemos 3 libros aquí está. Aventuras, no se ve bien por el fondo, Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos, mi primer libro, que habla de los tallos, que habla de las aventuras, de mis primeras cosas que nos pasaron. Sí, mi segundo libro no está aquí a la mano, que se llama Extraterrestres, el Tesoro del Amazonas, sí, que habla también de la Cueva de los Tallos, que especifica qué hay en la biblioteca metálica. Eso habla mi segundo libro, sí, Extraterrestres, el Tesoro del Amazonas. Y mi tercer libro, La Tierra, planeta de superhombres, en donde justamente hablo acerca de las capacidades increíbles que tenemos los seres humanos, de quién es ese verdadero Dios, de quién es ese verdadero Jesús. Eso habla mi tercer libro. Mi número en el Ecuador es signo de más 593 99 49 67 019. Signo de más 593 99 49 67 019. Y en mis redes siempre estoy hablando de estos temas en Facebook, investigador Nelson Pineda Brito. Nelson, de nuevo, muchas gracias a nombre de Fundación Uno a Uno y gracias por haber participado en esta 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Un abrazo. Un abrazo a todos ustedes. Gracias.